Tenemos con nosotros a Javier Ortega, secretario general de Vox, y es abogado, la acusación popular en todo este proceso contra el golpe de Estado, el desafío separatista. Don Javier, buenas noches. Muy buenas noches, don Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bonito boli lleva usted, no sé si es para conjuntarlo con algo, con la bandera de España. Este me lo regalaron esos policías y los guardias civiles a los que no se quiere equiparar el salario, es decir, esos que luego son amenazados y pegados por España por defendernos a todos, y que defienden algo tan evidente como la equiparación salarial entre Policía Nacional y Guardia Civil con las policías autonómicas, esas que luego los golpes de Estado no se sabe muy bien de qué lado están, ¿no? Bueno, hoy se le ha comunicado a 3 de los imputados, en el caso en el Supremo, en la instrucción que está llevando el juez Pablo Llarena, Oriol Junqueras y Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, su auto de procesamiento, ¿no? Sí. Han acudido, y que es básicamente, en síntesis, lo que han dicho. Ahora escucharemos a algunos de sus abogados, pero porque son varios titulares, en qué ha consistido someramente la jornada de hoy, y luego iremos uno a uno, si le parece, en lo que le han dicho al magistrado. Sí. Técnicamente el auto ya estaba notificado a través de las representaciones procesales, pero hoy se hace las primeras indagatorias, que son las primeras declaraciones en las cuales se intenta rebatir de alguna forma por los imputados o los procesados ese auto de procesamiento. Han coincidido los tres, tanto Junqueras como los dos Jordis, en dos cuestiones que parecen importantes, o que para nosotros son importantes. La primera es que no renuncian a ninguno de sus objetivos separatistas. Esto, que parece una obviedad, es importante porque es que al final lo que nos han hecho es un discurso político, una apología del delito de la separación, de la independencia, y por tanto no renuncian a ninguno de sus objetivos, lo cual es importante tenerlo en cuenta cuando algunos quieren salir de prisión. Y segundo, no han rebatido ninguna de las pruebas de los hechos que vienen corroborados en ese magnífico auto de procesamiento, cuando deberían haber dedicado esta vista precisamente para haber intentado de alguna forma rebatir hechos que les pudieran exculpar, ¿no? Y se han dedicado a hacernos, ya digo, un discurso político. Luego podremos entrar algunas de las grandes mentiras en las que han basado sus defensas las intervenciones de los tres procesados. Mañana tenemos otros tres, mañana viene Romeva, viene Rull, tenemos a Turull también, etcétera, y mañana está Forn, Romeva y Rull, y pasado vienen otros tres. En fin, de aquí a lo largo de que termine el mes de mayo tienen que pasar los 22 procesados por estas indagatorias. Llarena, en estas indagatorias acuden, ¿y qué les comunica? Les voy a procesar por estos indicios delictivos. Les hace formalmente la pregunta de: ¿tiene usted conocimiento del auto de procesamiento? ¿Se opone usted a él? Evidentemente dicen que sí. Y a partir de ahí pues empieza un interrogatorio, especialmente porque es a los únicos que han querido contestar a sus defensas, en el que se supone, repito, que tenían que haber utilizado este trámite procesal para rebatir ese autoprocesamiento, pero se han dedicado a darnos lecciones del derecho a la libertad ideológica, el derecho al supuesto derecho de autodeterminación, en definitiva, hacer apología del separatismo y no rebatir ninguna de las pruebas que es por las que va a ser juzgado. Ya digo que luego podemos entrar en alguna de sus declaraciones que me parecen mentiras palmarias y que las hemos rebatido en sala y las hemos rebatido, por supuesto, y las rebatimos ahora políticamente. Oriol Junqueras, enseguida hablaremos de uno de sus principales titulares, que parece ser que ha dicho que no se destinó un solo euro de dinero público a la celebración de ese referéndum ilegal. Por cierto, que esto va en la misma línea de lo que ha dicho el ministro de Hacienda de nuestro país, negando el criterio del propio Llarena y del propio juez instructor de la Audiencia Provincial de Barcelona, el número 13. Pero ¿qué le ha parecido? Porque era el número 2 el de Puigdemont. Junqueras básicamente ha centrado su larguísima interrogatorio y declaración en trasladar tres ideas que son tres graves mentiras. La primera ha dicho que estamos ante un proceso que vulnera el derecho a la libertad ideológica, cuando hay que dejar bien claro que aquí no se está procesando por cuestiones ideológicas o por ideas, por muy rebatibles que sean, y lo son desde un punto de vista político, sino que se les está procesando por graves delitos de rebelión, de malversación, de desobediencia, prevaricación, etcétera, etcétera. Segundo, ha manifestado categóricamente a preguntas de su letrado que 0 euros se han gastado de dinero público, de malversación de caudales públicos, en el llamado procés y en el referéndum, lo cual, evidentemente, como estaba adelantando,
tristemente coincide con las declaraciones del ministro Montoro, que parece que ha venido a darles un capote. Cuando queda en absoluta evidencia, y yo espero que podamos rebatirlo, y además haremos lo necesario para que se entere todo el mundo de las mentiras de este ministro de Hacienda, cuando los informes de la Guardia Civil, no solo del Juzgado de Instrucción 13, sino también las piezas que tenemos en este momento en el Tribunal Supremo, acreditan miles de euros, cientos de miles de euros destinados a este proceso. Cuando se levante la pieza secreta, la pieza del sumario, yo espero que en ese momento hay una pieza separada bajo secreto de sumario, espero que queden las vergüenzas del ministro de Hacienda, que no supo controlar el FLAP, los fondos de liquidez autonómica, especialmente desde la aprobación del 155. Y en tercer lugar, ha manifestado categóricamente Junqueras que votar no es delito, y nos ha dado allí toda una teoría política. Y es verdad que no es delito porque Zapatero, el Partido Socialista, derogó, como todos ustedes saben, el delito de convocatoria de referéndum ilegal, que el Partido Popular cobardemente no supo volver a aprobarlo. Pero lo que es verdad es que tampoco se le está juzgando por eso, se le está juzgando por el delito de desobediencia una vez que fue suspendida esa convocatoria del 1 de octubre de declaración. Por tanto, mentiras, falsedades, teoría política, adoctrinamiento político dentro de una sala del Tribunal Supremo. Poco margen para el rebate jurídico y casi todo, vamos a llamarlo así, teoría de cara a la galería y de cara a su parroquia. ¿Es verosímil, señor Ortega, que ahora venga Junqueras y que diga que no se destinó un euro público, que venga, lo hemos visto, Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, y corrobore las tesis del separatismo, diciendo que no se destinó dinero del FLA, dinero público en la aceleración de ese referéndum ilegal? Lo digo porque no piensa lo mismo en la instrucción que está haciendo el juez de Arena, las pruebas que tiene la Guardia Civil, el juez del número 13 de Barcelona tampoco. Y dicho de otro modo, ¿cómo se pagó el referéndum independentista si no fue con dinero público? Sí, exactamente. Y cómo, por ejemplo, los informes de Guardia Civil establecen cientos de miles de euros destinados a Diplocat, es decir, el servicio diplomático paralelo, haciendo campañas y contratando campañas en el exterior. Por cierto, con un banco radicado en Estados Unidos que tiene importante capital ruso, del cual contrataron importantes campañas en el exterior para visualizar lo que la banda terrorista decía, internacionalizar el conflicto. Bueno, pues en esas estamos. Yo confío en que el ministro Montoro quede en absoluta evidencia y se vea que parece que tiene un interés especial en que Alemania no nos entregue a este golpista. Lo digo porque, claro, si yo estuviera ahora en Alemania escuchando al ministro de Hacienda español decir que no se han destinado ni un euro al proceso separatista, diría, hombre, pues tampoco, además de rebelión, tampoco se lo voy a dar por malversación. Yo confío en que aquí el magistrado instructor lleve a cabo lo que han adelantado algunos medios de comunicación, y nosotros, ya lo adelanto, en esa situación lo vamos a apoyar, y es que se renuncie a la entrega de Puigdemont. Que se quede allí Puigdemont. No lo queremos, y no lo queremos si no es para juzgarlo por todos y cada uno de los delitos. Y que se ponga en tela de juicio, porque es lo que ha hecho Alemania, poner en tela de juicio el espacio común único que se supone que se basa en un principio de confianza mutua en las resoluciones judiciales. Acaba usted de cargarse ese principio de unidad y de respeto en las resoluciones judiciales, lo que supuso el acuerdo marco de la euroorden. Usted se lo ha cargado, pero ustedes se van a quedar con Puigdemont, porque lo que no vamos a aceptar es una vulneración de la soberanía judicial de España. Si el Alto Tribunal Supremo, si los magistrados del Tribunal Supremo consideran que hay delitos de rebelión y de malversación, con el acuerdo marco, Alemania no podía haber entrado de ninguna manera a valorar las pruebas, y es lo que ha hecho. Así que si nos lo van a entregar en estas condiciones y el magistrado renunciase a la entrega, nosotros, como acusación popular de Vox, lo apoyaríamos. Bueno, que tampoco es serio, ¿no? Quiere decir, el señor Ortega, por un lado pide una orden, por otro lado, viendo que cómo se ha recibido por parte de la justicia del país de destino, no me ha gustado, la retiro. Lo digo porque a nivel, entiendo que esto es una enmienda a la totalidad de cómo funciona la Unión Europea. Y en este caso, los asuntos judiciales, y en este caso la euroorden, porque no es serio, ahora la pido, ahora la retiro, ahora la pido, ahora la retiro. Dejan mal lugar, digamos, no sé a quién, si la justicia española o la europea. Pues mire, yo creo que lo que no es serio es lo que ha hecho Alemania. Y lo que no podemos aceptar de ninguna manera es que a un delincuente como Puigdemont se nos entregue con una restricción de la imputabilidad tan grave, y que al final sea, porque usted piense que dentro de la organización delictiva, en toda la estructura de lo que significa Enfocat, de todo lo que significa la hoja de ruta, de todo lo que significa el comité ejecutivo y comité de dirección, es la cabeza principal. Si a la cabeza principal aceptamos que solo se le puede juzgar por delitos menores, de ahí para abajo estarían vinculados todos los demás. Es preferible, créame, es preferible poder juzgar al resto en España por los delitos de rebelión, de malversación, y Puigdemont, tarde o temprano,
tarde o temprano será detenido. No podrá salir del espacio europeo porque la orden internacional sí se mantiene, donde no hay aplicación de la euroorden, y ya veremos a ver el papelón que tiene Alemania con respecto al resto de los países. Yo quisiera traer aquí a colación una cuestión. De todas las peticiones que recibe España en aplicación de la euroorden, el país con mayores peticiones es Alemania. Y como muy bien nos ha dicho la Guardia Civil y Policía Nacional en su informe, se entregan sin hacer ningún tipo de valoraciones. Automáticamente hay una petición por parte de Alemania y se entrega. Por la confianza mutua, ¿no? Exactamente, especialmente delincuentes alemanes que son detenidos normalmente por la zona de la Costa del Sol. Bueno, es una vergüenza. Este año lleva más de 20 entregas España a Alemania, que para una petición que se le ha hecho, una petición de tal importancia. Estamos hablando de un personaje que ha dirigido un golpe de Estado contra España. Si se acepta por parte de España que el Tribunal Supremo queda absolutamente como un Estado bananero y que se pone en tela de juicio las garantías del Estado de Derecho y las garantías procesales de España, a partir de entonces no tiene ningún sentido mantenerse bajo la euroorden y mantenerse dentro del espacio, se supone, espacio común y de bueno, un par de cuestiones más y ya le dejo la opinión a los miembros de la mesa. Jordi Sánchez, ¿es cierto que de alguna manera le ha dicho al juez de Arena que no está legitimado a seguir con la instrucción de este caso? Porque no se puede ser juez y víctima debido a algunas reflexiones que ha hecho en primera persona en los autos de procesamiento que ha venido haciendo, y entiendo que el señor Sánchez también se refiere a esa campaña de acoso que está recibiendo a día de hoy en su domicilio, esos scratches en Barcelona, en Sant Cugat, en la Cerdaña. ¿Qué le ha dicho exactamente? Así es, Jordi Sánchez ha basado su intervención esta mañana, también una intervención larga, en tres cuestiones. La primera en decirnos que estamos ante una causa general, que no se están juzgando causas individuales, lo cual es absolutamente falso. Es decir, aquí se están juzgando, es verdad, a un colectivo que forma una organización criminal, pero en ningún caso, como ha pretendido hacer, que es una causa general contra todos los que piensan, contra todos los independentistas que piensan de esa forma. En segundo lugar, directamente y de manera muy dura le ha dicho al magistrado que duda de su imparcialidad, que no está actuando con objetividad, lo cual lo unimos a una situación que hemos denunciado a la salida del Tribunal Supremo hoy, y ha sido nuestro más absoluto rechazo, nuestra reprobación más absoluta contra las amenazas que está recibiendo el magistrado instructor, que está recibiendo su familia y que están sobre sus bienes incluso, ¿no?, sobre sus propiedades. Y por tanto, este victimismo al que ha alegado Jordi Sánchez, esta falta de objetividad, esta supuesta vulneración del derecho de defensa, esa posible indefensión, ha sido corroborada inmediatamente, reprobada inmediatamente por el magistrado instructor, que le ha dicho: mire, lo que tenga usted que decir, su letrado, lo recurre usted ante la sala de apelaciones si le parece que no estoy actuando objetivamente. Y en tercer lugar, por terminar, Jordi Sánchez ha reconocido los importantes contactos permanentes, ha dicho, que ha habido entre el gobierno de la Generalidad, Forn, como consejero de Interior, y las organizaciones llamadas civiles, que más bien son inciviles o incívicas, como son ANC, Òmnium Cultural y AMI, la Asociación de Municipios Independientes. Lo cual, ese contacto explica lo que ya habíamos visto a través del llamado libro blanco de la transición, que se aprobó en la época de Artur Mas, y lo que se ha visto en el documento Enfocat, es decir, la perfecta coordinación que ha habido entre la política, la fuerza, los Mossos de Escuadra y las organizaciones llamadas civiles, que ya digo, son inciviles. ¿Cómo ha visto al magistrado Llarena, al juez Llarena, después del golpe, digamos, a su euroorden de Alemania, después de esos scratches, esa campaña de acoso y derribo por parte de los CDRs, de las hordas separatistas? ¿Le ha notado una misma actitud? ¿Cómo lo ha visto? ¿La ha visto casi disminuido? El magistrado Llarena no se caracteriza por trasladar en su ánimo su pensamiento, que luego se refleja en sus magníficas resoluciones. Lo que sí puedo decirle es que ha habido un momento, que ha sido cuando le estaba Jordi Sánchez cuestionando su objetividad, que sí hemos notado, hemos percibido que estaba sintiéndose muy molesto. ¿Cuál va a ser la posición definitiva? Si va a ser un recurso de prejudicialidad ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo, si finalmente va a ser una renuncia a esta solicitud de euroorden. ¿Qué les ha dicho? ¿Les ha dado pistas al respecto? No nos ha dado ninguna pista en ese sentido. Yo desconozco cuál va a ser. Nosotros lo que sí tenemos claro es que, y por lo menos esto sí lo hemos podido contrastar con la Fiscalía, es que vamos a intentar que haya una unidad de acción, tanto con Fiscalía como con Abogacía del Estado, para mantener una posición común, es decir, para reflejarle a Alemania
que la causa se mantiene sin fisuras y que, por tanto, si se decide ir a Luxemburgo, pues lo apoyaremos y nos personaremos en Luxemburgo, y si se decide retirar la euroorden, no lo vamos a recurrir y lo apoyaremos. Bien, venga, reflexiones de la mesa, pedían la palabra Requeijo, Román y el resto, claro, evidentemente. Sí, lo primero una reflexión, y es que me llama la atención el argumento que ha ofrecido Sánchez, ¿no?, cuando él dice que Llarena no puede investigar esto y ser juez y al mismo tiempo víctima. Me pregunto cuántos jueces a lo largo de la historia, no sé, me gustaría recurrir a otros ejemplos, como por ejemplo los que persiguieron la mafia en Italia, etcétera, etcétera, tenían que haber dejado de investigar. Que eran víctimas. La Audiencia Nacional, que tenían que haber dejado de investigar por el mero hecho de tener que llevar una escolta para que no les matasen, ¿no? Es decir, me parece un argumento un poco cogido con pinzas. Y luego, sobre el tema de la malversación. Evidentemente creo que el gobierno ha estado torpe porque en su defensa propia para defender que el dinero que se destina a Cataluña no ha servido para pagar el referéndum, están poniendo en tela de juicio una investigación judicial. Ahora bien, señor Ortega, yo que me he leído la causa, seguro mucho menos que usted, pero es verdad que yo me encuentro mucho, sobre todo en la investigación relativa al juzgado de instrucción número 13, con que trabajadores de Unipost, funcionarios de la Generalitat que se encargaban de las campañas, por ejemplo, de publicidad, etcétera, etcétera, muchas veces recurren a no se pagó, no nos entregaron al Barán, el dinero no llegó, esto se paró desde la Generalitat por miedo. O sea, que es verdad que hay muchas partes de papeletas, de infraestructura, de lo que es la construcción del referéndum, corríjame si me equivoco, que no se llegaron a pagar. Entonces... Sí, eso es cierto. Es decir, los interrogatorios del juzgado de instrucción 13 se están alegando. Nosotros pensamos que es una estrategia de defensa debidamente concertada con casi todos los testigos. Decir que ellos no llegaron a cobrar es que es probable que alguno no cobrara, pero también es probable que otros cobraran en B o cobraran de otra manera, ¿no?, a través de intermediarios. Esto es verdad. Nosotros, por eso digo que en este momento tampoco me atrevería a ponerle números a todas las operaciones, porque la pieza separada lleva ya casi 2 meses. Cierto. Y sabemos que los informes más importantes de la Policía Judicial han sido entregados ya al magistrado instructor, y por tanto, cuando se levante ese secreto del sumario, yo creo que vamos a encontrar los cabos que nos faltan. Pero de momento sí es verdad que hay partidas que ya están siendo acreditadas. Estaba refiriéndome antes a la de Diplocat y me refiero a algunas otras partidas de la Consejería de Interior que no están perfectamente acreditadas, pero claro, aquí es que desde que se aprobó el 155 el papel fundamental lo tiene la Consejería de Hacienda. Y la Consejería de Hacienda, que depende del Ministerio del Interior, no está facilitando la investigación. Tal es el caso que el magistrado instructor del 13 tuvo que dictar una orden diciendo que, puesto que la Consejera de Interior y los responsables no le estaban facilitando la información cuantiosa y detallada que estaba pidiendo, se lo pedía al Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda, que tampoco se la ha entregado, que le está entregando informes globales, pero sin detallarle las partidas. Por tanto, evidentemente, yo me atrevo a manifestar que parece que hay un evidente interés en el Ministerio del Interior de no facilitar esos datos que debería tener, ya digo, desde la aplicación del 155, y que debería tener, entre otras cosas, por el control de los pagos del 155, a raíz del 155 del FLA, del Fondo de Liquidez Autonómica. Profesor Román, bueno, sí, es que todos estáis pidiendo la palabra, pero vamos por petición de turno en este caso. En primer lugar, porque se ha puesto aquí de manifiesto por qué Montoro dice esto. Y lo acaba de apuntar un poco Alejandro, en defensa propia. Sí, claro. En defensa propia, lo hace en defensa propia, porque vamos a ver, ¿quiénes son los 2 ministros más señalados en todo este proceso? La vicepresidenta del Gobierno y el ministro de Hacienda. Claro, os imagináis que se va descubriendo, como se está descubriendo en los informes, que todo esto, que es lo que ha sucedido en la realidad y se acabará probando en la causa, que todo este disparate lo hemos pagado encima los españoles a través del FLA. ¿Quién era el ministro de Hacienda? ¿En qué situación queda el ministro de Hacienda? Pero podía haber esperado un poquito, porque claro, esta es una injerencia en una investigación judicial. O sea, si todavía nos faltaba algo, apareció Montoro. Apareció Montoro para decirle a los alemanes no le entreguen tampoco ni por malversación. Yo coincido plenamente en el análisis que ha hecho Javier. Es casi preferible que no nos lo entreguen por malversación, porque es que tendría una incidencia brutal en el resto de los actos y en todo el proceso. Porque efectivamente, si la cabeza principal está siendo juzgada por un delito que, dada la relevancia de los otros delitos, es menor y el resto están juzgados por rebelión, pues habría ahí habría poca sustancia en la causa. Hoy lo explicaba muy bien el profesor, el catedrático de Derecho Penal, Enrique Gimbernat, en un artículo en El Mundo, y explicaba muy bien por qué Alemania nos tenía que haber entregado a Puigdemont. Nos lo tenía que haber entregado. Pero es que sí, además yo decía el lunes pasado, pero
no sé si tú te has leído la resolución del Tribunal Regional Alemán, pero es que la comparación que hace es de chiste. La comparación que hace para decir que, por supuesto, se extralimita en esa comparación, porque lo único que tiene que hacer es no si hay una doble, porque es verdad que el delito de rebelión no está dentro de los 32 de la euroorden y que por lo tanto sí que requiere doble incriminación, pero para la doble incriminación no hace falta que sea idéntica a la regulación del delito de alta traición del 81 del Código Penal alemán con el delito de rebelión nuestro. Pero es que realmente entra en unas menudencias que no están dentro del espíritu de la euroorden, comparando la violencia exigible para que fuese delito en Alemania que ha llevado a cabo Puigdemont con una revuelta que hubo para que no se pusiese un aeropuerto en un Länder alemán. O sea, es que es comparar peras con manzanas. O sea, yo creo que efectivamente esto se carga la euroorden. Lo grave es que entra en la valoración de las pruebas. Claro, que es lo que no tiene que hacer. Entra a la valoración de las pruebas, que eso es lo que no puede hacer de ninguna manera. Por eso aparte del error en la valoración, es que no puede entrar en la valoración, porque está entrando dentro de la jurisdicción española. Claro, yo creo que efectivamente esto se carga la euroorden, que probablemente haya que hacer una nueva regulación de la euroorden y que evidentemente lo que también demuestra es que España ahora mismo no pinta nada en el concierto europeo. Nos conformamos con que al señor de Guindos le den la vicepresidencia del Banco Central Europeo, pero hemos dejado de hacer política en Europa. Somos una insignificancia cuando somos la cuarta economía después del Brexit dentro de la Unión Europea. Vamos a este lado de la mesa. Vamos a ver. Román Eduardo Román. Mariano Rajoy solo ha recibido en los últimos meses una alegría desbordante para él, que es la decisión de la justicia alemana de no traer a Puigdemont. Así de simple. Porque Mariano Rajoy está negociando debajo de la mesa el que el separatismo catalán vuelva al pasteleo del marco constitucional. ¿Cuál es el plan de este Bismarck de la política española y europea que padecemos en España? Pues el plan es, miren ustedes, sigan abominando de España en el plano retórico y en el plano parlamentario todo lo que quieran. Sigan ustedes intoxicando, envenenando a la sociedad catalana con la toxina separatista, desde TV3, desde las escuelas, las universidades, los liceos y los colegios. Sigan ustedes, pero no me declaren la independencia. Hablen ustedes, proclamen retóricamente la independencia, envenenen a los catalanes contra España. Sigan ustedes ahí. Vamos a volver a esa situación, que es la situación del marco constitucional del 78, donde todos eran felices, donde todos eran felices. Roba todo lo que quieras, yo miro para otro lado, y cuando no haya mayorías absolutas, tus votos para mí o para el PSOE en la carrera de San Jerónimo. Esa es la gran alegría que le han dado. Y Montoro está en seguir dándole alegrías. No se ha financiado con dinero público. Estamos en plena campaña de declaración de la renta. Montoro, que le hace una citología a cada euro que ingresa un español, a cada euro le hace una citología, una ecografía y todo lo que haya que hacerle, y que te hace una paralela por 2,50, dice que esto no se ha financiado con dinero del Estado. ¿Ah, no? ¿Y entonces con qué dinero? Hay una cosa que hay que saber. ¿Con qué dinero, señor ministro? Hay que saber, hay que tener bien claro dos cosas. Lo del dinero, a Mario Conde le han metido en la cárcel 6 meses, sí, claro. Y ha tenido que él ir a buscar a Hacienda, él hacer la Comisión Rogatoria Internacional para demostrar el origen lícito de su dinero, pero a la cárcel. No ha salido el ministro de Hacienda a decir la presunción de inocencia del señor Conde ya lo vamos a demostrar, que ha sido al revés. Primero le meto en la cárcel y luego él ha tenido que mostrar la presunción de inocencia. Montoro y Mariano Rajoy llevan diciéndonos que no se ha gastado, que controlaban el FLA y que no se daba ni un euro para financiar el proceso independentista. Entre otras cosas, financiar el proceso independentista es pagar TV3.
Financiar el proceso independentista es pagar las oficinas internacionales. Los colegios públicos. Financiar el proceso independentista es todo lo que ha estado haciéndose durante estos años. Pero la veracidad de la frase de Montoro es la misma que la que tiene Mariano Rajoy Bey el 11 de noviembre del 2011 a las 11 de la mañana, cuando después del primer referéndum dijo, con atril puesto por Carmen Martínez Castro como si fuera Obama, como yo les dije, no se celebra el referéndum. Y como viven en la mentira, montados en la mentira, tiene que decir esto, porque lo de Montoro es tan falso como el máster de Cifuentes. Y tiene que dimitir en el momento que se demuestre que efectivamente, con el dinero que nos sacan los españoles, lo que ha hecho es financiar el proceso independentista, siendo cómplice necesario del mismo. Es más, ahora como conseller de Hacienda que es, debería de estar revisando todas las cuentas para podernos demostrar a los españoles de dónde salió el dinero que las instituciones catalanas, porque han tenido que recibir dádivas y aportaciones millonarias de los ciudadanos para pagar el procés. Porque él ahora es el capo de la Hacienda y la economía catalana, de la Generalitat. Pero debe ser tanto como la de Íñigo Méndez Vigo, que un día pone Casillas y al día siguiente deja la inmersión lingüística, que es la forma que tiene de llevar el 155 Mariano Rajoy Bey y la panda que le acompaña. Y por otro lado, quiero hacer una cosa sobre lo de Jordi Sánchez, porque es muy importante. Y es cuando te dicen... Lo que le ha dicho al juez. Sí, sí, claro, porque el esquema perverso de yo cometo el delito, tú me juzgas, yo te persigo y te victimizo, y luego como eres víctima te elimino, ya no lo han hecho a las víctimas de ETA. En todas las posibles negociaciones de paz que se montaban, siempre decían que las víctimas no podíamos estar porque éramos víctimas, y claro, poníamos palos en las ruedas para parar esta historia. Porque claro, las víctimas que íbamos a exigir memoria, dignidad y justicia. Entonces aquí, siguiendo los esquemas del nacionalismo, que me da igual vasco o catalán, porque la internacional nacionalista es la misma, para que luego digan que no comparemos la caleborroca con los hechos de los mal llamados Comités de Defensa de la República, que son los grupos violentos independentistas. Es que quemar un contenedor en la Gran Vía de Bilbao o en la Diagonal de Barcelona es lo mismo, y sobre todo cuando el objetivo es el mismo. Es que no nos dejan ser lo que queremos, porque los de la caleborroca quemaban y agredían por eso, y los niños de los grupos independentistas violentos, tan altruistas, tan desorganizados, tan cosmológicos, que nadie les organiza, pero todos a la misma hora están en el mismo sitio cometiendo el mismo delito, son lo mismo. Y aquí en este país tenemos a toda la izquierda, incluido hoy Eduardo Madina, diciendo en la SER esta noche que lo de Alsasua, que cómo se puede tratar así, porque no todo es terrorismo y porque su atentado solo se pidió 20 años y a estos se les piden 62. Un padre de la patria que no tiene ni puñetera idea de lo que se aprobó en las Cortes en el año 2015, que permite el cambio de tipificaciones y la concepción del delito. Pero eso lo dice un diputado. Él era diputado. Que tiene un síndrome del Estocolmo que le dura toda la vida. Mariano. Bueno, por empezar por Montoro. Montoro lo que le ocurre es que es preso de sus palabras. Es decir, el verano pasado él salió en rueda de prensa en la Moncloa a anunciar pues, que se iban a reforzar las medidas de control sobre el Fondo de Liquidez Autonómica, el FLA, cuya principal beneficiaria es Cataluña. O sea, la mayoría, más de la mitad de todo el dinero destinado a las autonomías, pues se lo está llevando Cataluña gracias al dinero del Estado, porque si no Cataluña habría quebrado hace mucho tiempo ya. Y se anunció un mayor control. Claro, él garantizó que no se iba a destinar un solo euro a la organización del referéndum y al proceso independentista. Claro, él tiene que salir ahora a defender sus propias palabras, porque desde luego si se ha destinado no un solo euro, sino millones de euros a esa causa, pues en fin, tendría que marcharse a su casa, pero ya mismo. Es decir, él está defendiendo ahí su gestión, ni más ni menos. Respecto a lo que se ha hecho de Méndez de Vigo de la casilla del 155. Castellano. No, sí, del castellano, sí. Pues exactamente, sí. O sea, el gobierno se está moviendo en la Generalitat a través del 155 con una prudencia extrema. Es decir, su objetivo es no montar ruido en Cataluña, estar ahí como si no estuviera, que no se le note demasiado y para no echar más leña al fuego y en fin, no molestar demasiado. Están haciendo eso y lo están consiguiendo. Lo cierto es que en las consejerías hay una calma absoluta y ellos presumen mucho, el gobierno presume mucho, pues de la normalidad con que los catalanes pues han acogido el 155. Efectivamente. Claro, la normalidad con que se han tomado y se han acogido pues la intervención del Estado nada menos que en todas las consejerías, incluida la presidencia de la Generalitat. Claro, eso incluye pues no actuar en el castellano y dejarlo pasar.
tienen una oportunidad de oro para intentar que el castellano esté garantizado como lengua vehicular y la dejan pasar porque si no, pues... Y financiar TV3. Sería lo que dicen ellos, echarme leña al fuego. O TV3. Con TV3 sus canales internacionales. Con el acuerdo del PSOE, propuesto por el PSOE, para no molestar demasiado. ¿Pero quién tiene mayoría absoluta en el Senado? No, el PP, sí, claro. El problema... No molestar, Mariano, ¿a quién? ¿A los que están en la cárcel? ¿A los nazis o nazis? A los que están en la cárcel. Para no echarle demasiada O sea, que el objetivo del gobierno es no molestar a unos delincuentes. No. El objetivo del gobierno es, en una sociedad totalmente fracturada, como es ahora mismo la de Cataluña, no contribuir a la fractura, sino calmar los ánimos. Ese es su objetivo. Pero los de un lado, y ver los otros cómo estaban abandonados. Pero si la fractura ya es un hecho incontrovertible. Con muchísima prudencia, por ejemplo, no actuando con el tema del castellano. Yo describo simplemente lo que creo. Ahí luego... Que yo desde luego no estoy de acuerdo. Ciudadanos, yo no estoy de acuerdo. Ciudadanos se lleva el gato al agua. Bueno, Ciudadanos se lleva el gato al agua sin hacer nada. Claro, pero solo por el rechazo al que no hace y tenía que hacer. Claro, no, exacto, de espectador, pues Ciudadanos al final... Esperemos que algunos partidos que están haciendo buenas cosas como Vox también se lleven alguna... Fíjate, Mariano, estas son algunas de las imágenes de las consejerías en Cataluña a día de hoy, insisto, con el 155, son imágenes, fíjense, está CatSalut, con imágenes lazos amarillos, todas incluso con manifestaciones y supuestamente, fíjense, aquí presos políticos, consejerías bajo el mando del 155. Del gobierno de Mariano Rajoy. Hablemos con el Parlamento. El Palau de la Generalitat, no ha habido un miembro del gobierno que haya ido al Palau de la Generalitat. El Palau de la Generalitat ahora mismo, pues el presidente del gobierno es presidente de la Generalitat, delegado en la vicepresidenta, pero no ha pasado nadie por el Palau de la Generalitat, pues yo qué sé, por lo menos para ver cómo están las cosas ahí. Ha habido una prudencia. Yo insisto en que ha habido muchísima prudencia y un intento de no aumentar esa grieta social que desde luego existe en Cataluña. Eso por un lado. Y por otro lado, quería comentar también el asunto de la euroorden. Yo creo que la Unión Europea tiene un problema gordo con la euroorden porque está fallando uno de sus pilares básicos. Sí. Es decir, esto quedó reflejado, por ejemplo, en la Convención Nacional del PP hace semana y pico, ¿no? Desde luego hay malestar, mucho malestar, no solamente en el Partido Popular, sino también en el gobierno. Y se está hablando ya de pedir como mínimo una aclaración en las instituciones europeas porque la euroorden tal como está no puede continuar porque no tiene ningún sentido, por lo que habéis estado comentando aquí, que no voy a repetir. Yo no entiendo absolutamente ningún sentido. Y por último, recordar simplemente que el diario ABC publicó ayer que el juez Llarena, desde luego, no va a admitir la entrega de Puigdemont si no es por rebelión. Eso es una decisión que él tiene tomada, que lo publicó ayer ABC y que va a ser así. Bueno, última reflexión, Javier Ortega. Sí, yo hay tres cuestiones, me permites que voy a discrepar. La primera no es una cuestión de prudencia lo que está haciendo el gobierno en Cataluña, es una cuestión de absoluta cobardía y dejación de funciones. Es terrorífico lo que está haciendo ante un golpe de Estado y ante una población que lleva, cuando hablan de presos políticos, los presos políticos realmente que hay en Cataluña son los españoles decentes que han querido ampararse en la Constitución y en la defensa de la unidad de España. En segundo lugar, es grave lo que ocurre en TV3, es gravísimo, pero casi tan grave es ver como en televisión española en 24 horas se invita a golpistas como Campuzano que salen con un lazo amarillo que quiere decir que hay presos políticos en España. Eso es inaceptable. Le tienen una hora de entrevista soltando soflamas separatistas. Y en tercer lugar, sin entrar en los detalles porque no puedo hacerlo, pero lo que yo he podido escuchar de los mandos policiales y lo que he podido escuchar en el Tribunal Supremo sobre las amenazas que está recibiendo la familia y la persona del instructor es para ponerse los pelos de punta. Es decir, recuerda las peores épocas... Sí, pero ¿qué le están diciendo, sin entrar en detalles? ¿Qué le están diciendo? No, ¿hasta dónde está llegando la amenaza? Es decir, la gravedad de la amenaza. Muy grave. A cualquiera de nosotros, a cualquiera de nosotros que nos estuviera ocurriendo eso, en fin, yo por eso a mí me ha emocionado la firmeza con la que el magistrado está asumiendo esta situación, pero es que es inaceptable lo que está pasando y que luego esta gentuza tengamos que estarla escuchando de que ellos no son violentos, que son pacifistas y que Junqueras reza no sé cuántas Ave Marías en prisión. Esto es un movimiento, es una organización criminal muy grave. No estamos hablando de un tema de ideas políticas, estamos hablando de una organización criminal muy grave. Una organización que, como hemos tenido que decir varias veces, y pondremos los informes encima de la mesa, intentó comprar armas de guerra 2 meses antes del referéndum del 1 de octubre. Una organización de la cual había 300 mandos de los Mossos de Escuadra destinados con el objetivo claro de llevar a cabo el golpe de Estado. Estamos hablando de una fuerza militar, una fuerza policial de 17.000 hombres que estaban dirigidos a un golpe de Estado. La gravedad de la situación, de verdad, yo creo que sería el peor
de los favores que podríamos hacernos a España, la libertad y la democracia, que se trivializase esta cuestión. Pero por eso se aplicó el 155. Es que Se claro, aplicó, tú estás describiendo una situación previa al 155. Por eso se aplica el 155. Yo lo que estoy criticando, y lo primero que se hace es destituir nada menos que al presidente de la Generalitat y a todo su gobierno. Algo que nunca se había hecho. A efectos prácticos, el 155 no ha servido para nada. Bueno, de entrada para que Puigdemont esté fugado de la justicia y que no estén mandando en Cataluña en la Generalitat. Aunque el 155 no se hubiera aplicado, el gobierno entero de la Generalidad estaba procesado y habría acabado en prisión. No es el 155, el que ha sacado al gobierno de la Generalidad. Ni siquiera a la mesa del Parlamento. No se ha destituido al presidente y a los consejeros por el 155. Digo, sí. Y no se han convocado elecciones a través del 155. Pero digo que el gobierno de la Generalidad hubiera... igualmente se hubiera sido sacado de sus funciones por la vía judicial, porque de hecho ya estaba procesado y ya estaba en las órdenes. Lo que ha hecho el 155, esa mal llamada aplicación del 155, ha sido la mejor excusa para convocar unas elecciones, porque le interesaba a Ciudadanos y porque le interesaba al Partido Popular y al Partido Socialista. Al Partido Popular le interesa. Pero en la práctica, no le ha servido nada. Y tener un Parlamento en rebelión ahora, como tiene. Mariano, o sea, que eso no ha servido absolutamente. Tenemos que despedir a Javier Ortega, a quien agradecemos que haya estado esta noche aquí. Javier Ortega, muchísimas gracias una noche más por haber traído información de primera mano de lo que estaba ocurriendo en el Tribunal Supremo. Dentro de unas horitas más. Más, es verdad, mañana más. Mañana tenemos, pasado tenemos, el día 7 y 8 también. ¿Pasado quién? Pasado tenemos a... Cuidado, que le pidan un renuncio. Cuidado. No, es que no me lo sé de memoria, pero lo miro rápidamente a Turul, a Bassa y a Forcadell. Bien. Yo solo quiero decirle una cosa mañana a Javier. Rol y Romeva y luego el 7 y el 8 sigue el resto. Sin entrar en detalles, porque no puedes, evidentemente, porque eres el abogado de una de las partes. Pero ¿tú crees que por lo que estás viendo dentro al final vamos a acabar sabiendo quién ha pagado el proceso? Sí, sin lugar a dudas. Vale. Sin lugar a dudas. Pues a lo mejor... Bueno, despedimos a Javier Ortega.